tema, quiero tener una palabra de oración para así invitar al Espíritu Santo que sea nuestro maestro y nos ayude a entender este mensaje de hoy. Amante Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos el don de la vida. Gracias, Padre, por este privilegio tan maravilloso, que es una bendición tan grande, de poder presentar su palabra a un mundo que nos escucha y nos mira a través de nuestro canal. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, al presentar su palabra en esta hora, que sea el Espíritu Santo el que nos hable, que no sean palabras humanas, que no sean dichos de los hombres, sino única y exclusivamente de la palabra de Dios. Pido, Señor, una bendición por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, nuestros amigos y amigos que están en sintonía en estos momentos a la distancia, donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Pido, Señor, que el Espíritu Santo abra sus entendimientos para que puedan entender este mensaje y puedan darse cuenta, Señor, cuán importante es para nosotros conocer la verdad para este tiempo que nos ha tocado vivir. En medio de un mundo donde hay tantos errores, tantas falsas doctrinas y tantos engaños de parte del enemigo. Gracias por escucharme, Señor, y gracias por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerles por su fiel sintonía a este programa. Espero de que nos apoyen con sus oraciones. Eso es lo que nosotros necesitamos. El apoyo de ustedes a través de sus oraciones para que el Espíritu Santo pueda permitir de que este mensaje pueda darle la vuelta al mundo, así como está estipulado en Mateo capítulo 24, cuando Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Dios nos ha dado este privilegio en este tiempo que nos ha tocado vivir, de poder transmitir estos programas a través de nuestro canal en YouTube, y así personas que nos sintonizan de diferentes puntos de este planeta Tierra, Centro, Suramérica, el Caribe, Europa y tal vez de este gran territorio de Norteamérica, le agradecemos que usted esté en sintonía. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para ustedes. El único deseo de este servidor y de este ministerio es que nosotros podamos conocer la verdad para este tiempo en que nos ha tocado vivir y así poder compartirla con otras personas que no la conocen. Recuerden de visitar nuestro canal. Recuerden que estos mensajes se están subiendo simultáneamente. Tenemos un archivo en nuestro canal que es de todos los mensajes que salen en esta programación o este programa que lleva como título Estudiando Juntos la Biblia. Cuando usted entre a nuestro canal, recuerden de visitar los encasillados que aparecen en la parte de arriba, bien sea en su teléfono móvil o bien sea en su computadora. Y hay un encasillado que dice Playlist. Playlist. Ahí cuando usted le da un clic a ese encasillado, le va a salir una serie de archivos con títulos diferentes. Y usted podrá encontrar el archivo que dice Estudiando Juntos la Biblia. Cuando usted entra a ese archivo, ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos presentado cada viernes a través de este canal en vivo, por supuesto que los hemos presentado. Ahí usted va a encontrar la lista de todos los temas que han sido presentados. Tal vez usted nos estará sintonizando por primera o segunda vez, no sé, pero si usted desea escuchar alguno de los programas anteriores que quizá usted no tuvo la oportunidad de ver anteriormente, usted puede entrar y tener acceso a cada uno de ellos allí en nuestro canal. Recuerde de visitar nuestro canal, El Fuerte Clamor, El Predicador de la Silueta Negra. Si usted todavía no se ha suscrito, nos encantaría que usted se suscribiera y siempre presionando la campanita para activar las notificaciones. ¿Por qué es importante activar estas notificaciones? Para que así usted no se pierda ninguna programación en vivo cuando nosotros presentamos estos programas en vivo, como el día de hoy, o no se pierda tampoco algún tema que se sube nuevo a nuestro canal. Recuerde que si usted activa la campanita, usted va a recibir una notificación a su teléfono cada vez que estamos transmitiendo esta señal en vivo o cada vez que se sube un tema nuevo al canal. Espero de que este canal sea de mucha bendición para usted, querido hermano y hermana que me escucha, y también me gustaría y desearía que por favor usted compartiera este canal con alguna persona que usted conoce, algún familiar que vive tal vez en otro país, algún ser querido, algún compañero de trabajo, en fin, así
las personas puedan también tener ese privilegio que ustedes y yo hoy gozamos de estar escuchando estos mensajes tan importantes para este tiempo que nos ha tocado vivir. Ustedes recordarán, en las 2 semanas anteriores yo comencé una serie titulada ¿Está el diablo a cargo del infierno? Ese es el título de esta serie. Hoy sería la parte número 3. ¿Por qué yo me he tomado el tiempo de ir presentando esta serie con suficientes pruebas bíblicas? Porque hay tantos engaños hoy, tristemente, en el mundo religioso. Satanás se ha encargado de sembrar un sinnúmero de falsas doctrinas y falsas enseñanzas en la mente de personas, de hombres y mujeres sinceros, porque tengo que reconocer de que muchas de estas personas que creen en esta doctrina del infierno son gente sinceras que aman a Dios, pero tristemente han sido engañadas. ¿Engañadas por quién? La mayoría de las veces han sido engañadas por sus líderes religiosos, que les han hecho creer todas estas falsas creencias. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo, tal vez, de un hogar que nuestros padres, como ellos fueron instruidos en esa creencia, pues esa creencia también nos la sembraron nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, en fin, en nuestros corazones, y nosotros fuimos creciendo también con esa enseñanza. Pero cuando nosotros, queridos hermanos, vamos a este libro maravilloso que se llama la Biblia, este maravilloso libro que es una lámpara, de acuerdo al salmista David, en el Salmo 119 y el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nos dejamos alumbrar por esta lámpara, este libro maravilloso nos va aclarando muchas de nuestras dudas y va aclarando y va ayudándonos a darnos cuenta de los errores que tal vez nosotros por ignorancia espiritual me refiero, hemos albergado por años y años y años y años. Y es por eso que este programa, Estudiando Juntos la Biblia, aborda todos estos temas tan importantes para que nosotros como cristianos no sigamos viviendo en el error. Tenemos que conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 y el versículo 32. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, la misma Biblia la responde. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, de acuerdo a Juan capítulo 17 y el versículo 17. Así que Dios se interesa en que usted y yo conozcamos la verdad. Él no desea que usted y yo sigamos viviendo en la ignorancia o en el error. No, queridos hermanos y amigos, el Señor desea que nosotros conozcamos la verdad y que la podamos vivir en nuestros corazones, porque el único objetivo de Satanás es que nosotros o ustedes o las personas, diríamos, sigan viviendo en el error y en la ignorancia. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios se interesa mucho en que nosotros conozcamos esa verdad. ¿Sabe que hubo una generación que se llamaron los antidiluvianos? O sea, aquellos que vivieron en los días de Noé, ¿recuerdan? Esos hombres y mujeres que por 120 años escucharon a ese predicador de justicia que fue Noé, advirtiéndoles de lo que venía, de ese castigo que iba a caer sobre la tierra por causa del pecado de esa generación de parte de Dios. Venía ese diluvio y Noé por 120 años predicó ese diluvio y Dios en su palabra nos deja una advertencia a nosotros. ¿Cuál es esa advertencia que Dios nos deja a nosotros en su palabra? Estas son palabras de Jesús, contenidas en Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Noten cómo comparó Jesús los días de Noé, como va a tomar lugar también en los días finales antes de que Él regrese por segunda vez. Dice Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ocurrió en los días de Noé? ¿Qué había en los días de Noé? Bueno, para que usted pueda enterarse, usted tiene que leer Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 6, capítulo 7, cómo era la condición de los días de los antidiluvianos. Dice que sus mentes, sus corazones eran solo de continuo al mal. O sea, el pecado había llegado a un nivel tan grande que Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Y así va a suceder en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga. Pero noten cómo dice el versículo
el versículo 39, cuando vino el diluvio, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios de acuerdo a Mateo 24, 39? Dice que los antidiluvianos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y entonces termina el texto, así será, en otras palabras, igual será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir la palabra de Dios cuando dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos? ¿Será que la Biblia quiere decir que no entendieron el lenguaje de Noé? ¿Será que Noé hablaba otro idioma diferente al idioma de los antidiluvianos y ellos no podían entender lo que este hombre les decía? No, eso no es lo que significa la Biblia. ¿Qué significa que no entendieron? Noten lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 17. El apóstol Pablo nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que ellos no entendieron fue que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Se rebelaron en contra del mensaje de Noé, que venía de parte de Dios, por supuesto, y rechazaron esa verdad. Por eso es que Dios no quiere que nosotros hoy sigamos viviendo en el error. Dios desea que entendamos cuál es la voluntad de Él, por supuesto, que está establecida en su palabra. Así que es por eso que es importante que nosotros entendamos estos mensajes. Es importante que nosotros comprendamos verdaderamente el significado de lo que consiste esta doctrina. ¿Por qué? Porque como mencioné en el programa anterior, esta doctrina desvirtúa completamente el carácter de Dios, o sea, la doctrina del infierno. Pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir explorando este tema tan importante y voy a abrir con un texto de introducción que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10, que es el texto más controvertido en cuanto a esta doctrina del infierno. Noten cómo dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es interesante que la Biblia es clara. La Biblia dice que el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Qué le dice ese versículo a usted? Piense por unos segundos, por favor. Pensemos. Nosotros somos personas inteligentes. Yo sé que usted es una persona inteligente. ¿Qué le está diciendo ese texto a usted? El diablo fue lanzado. Eso significa que el diablo ahora mismo no está en un infierno, como se nos ha hecho creer a nosotros, sino que va a ser lanzado en un tiempo futuro. Eso toma lugar después de los 1000 años, como se los mencioné en el programa anterior de la semana pasada. Y vamos a estudiar los 1000 años muy pronto en otro tema muy importante. Así que el diablo no está ahora mismo en un supuesto infierno, sino que va a ser lanzado en ese lago de fuego y azufre que Dios va a usar para la destrucción final de Satanás, de sus ángeles y de todos los impíos. Así que podemos darnos cuenta que la Biblia es clara, no tenemos que equivocarnos. Lo que sucede es que a veces leemos los textos de la Biblia tan rápido que no nos ponemos a pensar y meditar lo que verdaderamente significa. Y dice allí, y que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, hay 3 palabras claras ahí y claves que yo necesito traérselas a ustedes a colación. Y lo vamos a ir estudiando más adelante en este tema de hoy. Atormentados, día y noche y siglos. Cuando usted va al diccionario griego, por supuesto, ¿por qué yo recomiendo tanto el diccionario griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando usted lee esa palabra, atormentados por los siglos de los siglos, a primera instancia usted cree que el diablo se va a estar quemando por toda la eternidad, con todos los impíos. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso necesitamos tener ese diccionario hebreo griego en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque cuando vamos al significado correcto de esa palabra atormentados en griego es basanizo.
y basanizo significa dolor, tormento, lanzado o echado. O sea que Satanás va a ser, al ser atormentado, quiere decir que va a ser lanzado en ese lago de fuego y azufre. Y va a ser atormentado, por supuesto, por un periodo de tiempo. Día, dice que va a ser atormentado día y noche. Esa palabra día en griego es hemera, que quiere decir día o espacio de tiempo entre el amanecer y el anochecer, o un periodo de 24 horas. También significa juicio o tiempo o día del juicio. Mire qué interesante. Así que podemos darnos cuenta de que Satanás va a ser lanzado en un día, o sea que va a ser el día del juicio de Dios. ¿Contra qué? Contra los impíos. Y noche. Noche significa nux y significa eis, o sea, una palabra compuesta. ¿Qué significa noche? O significa perecer o terminar para siempre. ¿Y qué significa siglos? Bueno, es una época o un periodo, presente o futuro. O sea que Satanás, en otras palabras, de acuerdo a la palabra de Dios, a la correcta interpretación de la palabra de Dios y del lenguaje original, que es el griego, Satanás va a ser atormentado o va a ser lanzado o castigado en el lago de fuego por un periodo hasta que termine su castigo o su obra de consumirse. Y va a ser destruido por los siglos de los siglos. En nuestro estudio anterior pudimos darnos cuenta acerca de que la doctrina errónea de un infierno ardiendo, donde van a parar todos los pecadores cuando mueren, y de que el diablo está a cargo de dicho lugar, echa por tierra el carácter misericordioso de Dios y pone a Dios en una plataforma de un Dios tirano y sanguinario. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás, desde que se reveló en el cielo, ha hecho una obra muy magistral en esta tierra. Y uno de los deseos de Satanás es que el hombre crea de que Dios es un Dios sanguinario, es un Dios perverso y tirano, y por eso ha inventado esta falsa doctrina de un infierno ahora mismo ardiendo. Pero ustedes dirán, ustedes no pueden negar la idea de que el Nuevo Testamento habla del infierno y de que el mismo Cristo lo mencionó varias veces. Bueno, yo les voy a decir algo, es correcto, pero debemos darle nuevamente la interpretación correcta que le da la Biblia, y no su interpretación o no mi propia interpretación. Vamos a citar varios textos bíblicos. ¿Están listos para apuntar? Porque aquí venimos a estudiar la Biblia, por eso este programa se llama Estudiando Juntos la Biblia. Yo no vengo aquí a contarles historias, ni cuentos, ni hacerlos reír. Ese no es mi trabajo. Para eso entonces no tendríamos este programa. Yo vengo a presentar la palabra de Dios, presentar una base sólida para que nosotros podamos entender este mensaje y lo podamos verdaderamente interpretar correctamente y no seguir siendo engañados. Dice el libro de los Salmos, oigan bien, o voy a leer primeramente Juan capítulo 3, versículo 16, que este es el texto más maravilloso de la Escritura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el carácter de Dios. Si Dios no nos amara a nosotros, si Él se deleitara en el sufrimiento humano, nunca hubiese entregado a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Dice el libro de los Salmos, que lo leímos también en el programa anterior, Salmo 103, versículo del 8 al 11, dice, misericordioso y clemente es Jehová. Este es el verdadero carácter de Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Se dan cuenta? Dios no va a estar enojado con Satanás y con los impíos para siempre. Va a haber un periodo en que ellos van a ser juzgados, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre,
y van a morir y para siempre y por los siglos de los siglos no existirán nunca más. Como lo vimos en el tema anterior, que Malaquías lo dice, el profeta Isaías también lo dice, donde dice que solamente van a quedar cenizas. Versículo 10 del Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. La Biblia misma describe que Satanás no está ni estará a cargo del infierno por toda la eternidad, ya que él mismo será destruido y será ceniza. Entonces, ¿cómo va a estar en el infierno por toda la eternidad cuando la Biblia misma dice que él va a ser destruido y será ceniza? Dice el profeta Isaías capítulo 47, anoten estos textos, por eso yo siempre les digo, anótenlos. 47 y el versículo 14 del libro de Isaías dice, he aquí que serán como tamo, o sea, los impíos. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. O sea, los pecadores, de acuerdo a estos textos bíblicos, no están ardiendo en las llamas del infierno. Serán castigados en un futuro, en el tiempo del fin, y completamente destruidos. Porque dice, he aquí que serán como tamo los impíos. Ese tiempo no ha llegado. Recuerden que Apocalipsis 20 lo dice claramente, que ese tiempo toma lugar después de que Cristo regresa del cielo con la santa ciudad de Jerusalén a esta tierra y todos los redimidos dentro de ella, y entonces resucitan al final de los 1000 años, resucitan todos los impíos, que dice la palabra de Dios que son como la arena del mar, y se une a ellos Satanás y sus ángeles que estaban en esta tierra prácticamente sin poder tentar a nadie, y está por eso que la Biblia dice que Satanás fue atado por 1000 años. O sea, atado a la circunstancia. No puede hacer caer o tentar a nadie porque todos los impíos fueron destruidos en la segunda venida de Cristo. Así que podamos entender esto, queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que en un futuro todos los impíos serán destruidos. Dice el libro de Malaquías, nuevamente leemos ese texto tan interesante, Malaquías capítulo 4, versículos 1 y el versículo 3. Nos dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Dice que viene, no dice que ahora mismo ese horno está encendido. Dice, viene ese día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, tiempo futuro, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Fíjense que Malaquías nunca enseñó que ese día ya estaba tomando lugar en ese momento. No, dice que vendrá ese día y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que todos estos impíos van a desaparecer. También Satanás y sus ángeles. Dice el versículo 3 de Malaquías capítulo 4. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, la Biblia es clara, más clara que el agua. Los impíos no seguirán viviendo eternamente en un supuesto tormento en llamas llamado infierno. No, la Biblia dice que serán consumidos completamente cuando llegue su castigo y no quedará ni un solo vestigio en ellos. Muy importante. También la palabra de Dios habla del castigo de Satanás. Muy importante, queridos hermanos, que ya lo leímos también en el tema anterior, en Ezequiel capítulo 28. Ustedes pueden leer todo ese capítulo, pero quiero traer a colación nuevamente el versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y dice el versículo 18, dice, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. O sea, ¿qué entiende usted por consumir? Cuando usted enciende un fuego, cualquier tipo de fuego que usted enciende, y cuando ese fuego se consume, ese fuego se apaga. ¿Estamos de acuerdo? Así va a suceder con Satanás y con todos los impíos.
van a recibir su castigo final, van a estar ardiendo hasta que se consuman completamente. Y ya no existirán por los siglos de los siglos. Bien, hablemos un poco acerca del fuego eterno, porque obviamente las personas cuando leen estos textos en la Biblia y cuando leen estas palabras, pues llegan a la conclusión de que ese fuego va a estar ardiendo por toda la eternidad. Pero vamos a darle la interpretación correcta a lo que dice la palabra del Señor. Cito Mateo capítulo 18 y el versículo 8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, dijo Jesús, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Oh, se da cuenta, hermano, ahí dice fuego eterno. Usted no lo puede negar. Yo no lo estoy negando, lo dice en la palabra del Señor. Vamos a leer otro texto. Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Vamos a ver qué quiso decir Jesús. Dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea Jesús cuando Él venga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Que Dios tiene un fuego eterno preparado. Hermanos, ¿se da cuenta que el mismo Jesús no dijo que ese infierno estaba ardiendo? No, ese infierno va a venir cuando Cristo venga. Este versículo toma lugar en la segunda venida de Cristo. Usted puede leer el Mateo capítulo 25. Y ese tiempo cuando Cristo viene, Él separa, lo dice en forma de parábola, las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan a los hijos fieles de Dios y los cabritos representan a los impíos o a los desobedientes. Y entonces a los obedientes les va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso usted lo puede leer en Mateo capítulo 25. No voy a leer los textos por factor tiempo. Pero en el versículo 41, a los impíos, representados por los cabritos, les dice, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que ustedes pueden darse cuenta, nuevamente la Biblia nos da otra prueba más, de que ese fuego no está ardiendo en este momento. Ese fuego va a tomar lugar cuando Dios castigue a los impíos y a todos los ángeles de Satanás y a Satanás mismo en el tiempo del fin, cuando ese tiempo llegue. Muchos profesos cristianos toman estos textos que yo acabo de leerles de Mateo 18:8 y de Mateo 25:41, que habla del fuego eterno, para afirmar que el infierno estará ardiendo eternamente. Habíamos leído ya en Isaías capítulo 47 y el versículo 14, ustedes recordarán que Satanás será destruido completamente, y también en Ezequiel, que no quedará de él ni raíz ni rama. ¿Cómo entender entonces de un infierno eterno, pero sin la presencia de Satanás? Piense por un momento esa pregunta. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo entender entonces de un infierno eterno, pero sin la presencia de Satanás? Bueno, eso sería absurdo, ¿verdad? Entonces, si creyésemos eso. Bueno, vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Vamos al lenguaje original de la Biblia, que es griego. Yo sé que tal vez alguno de ustedes que me está escuchando dirá, pues es que yo no sé griego. Yo nunca fui a la escuela para aprender griego. Yo tampoco sé griego. No necesitamos saberlo. Es simplemente tener el diccionario, una concordancia de hebreo-griega en nuestras manos. Recuerden, si usted tiene esa concordancia, tiene una buena herramienta para entender el significado de esta palabra de Mateo 18:8, el fuego eterno, y de Mateo 25:41, el fuego eterno, que lo repite Jesús 2 veces. Vamos entonces al diccionario griego. Esa palabra griega eterno, como aparece en Mateo 18:8 y Mateo 25:41, es aionios. Y aionios significa perpetuo, sempiterno, eterno, y también significa siglo, de acuerdo al diccionario griego número 166 y la página 3.
Ahora voy a leerles a continuación varios textos en el Nuevo Testamento que contienen la misma palabra griega aionios. ¿Están listos para escucharlos? Bien, leemos. Marcos 3:29 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aionios. Hacemos una pregunta. ¿Durará el juicio eternamente? Ahora mismo se está llevando un juicio en el cielo. ¿Sabía usted eso? Les pregunto, ¿durará eternamente el juicio? Porque dice que es reo de juicio eterno. Si así fuera, el Señor Jesús nunca vendría a esta tierra, ya que Cristo regresa a esta tierra cuando termina la obra del juicio investigador en el cielo. Vamos a leer otro texto. Judas capítulo 1 y el versículo 7, la misma palabra eterno de Mateo capítulo 18 versículo 8 y Mateo 25 41, que dice, en griego es aionios. Vamos a ver qué nos dice Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, o sea, Sodoma y Gomorra, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aionios. ¿Cuáles dos ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno? Sodoma y Gomorra. Les hago una pregunta. ¿Están ardiendo todavía las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Ha visto usted tal vez en las noticias o en algún reportaje, alguna revista, donde dice algún arqueólogo que estuvo por allá, donde están las dos ciudades de Sodoma y Gomorra, donde estaban estas dos ciudades, que todavía están ardiendo en estos momentos? Porque dice que sufrieron el castigo del fuego eterno. Aionios. Bueno, queridos hermanos, el fuego eterno que habló Cristo y que habla en los textos que yo acabo de citarles, es eterno en sus consecuencias, no en su duración. El fuego de Dios que destruye a los impíos o a los pecadores es un acto de destrucción cuyos resultados son eternos. O sea, no van a existir nunca más, por toda la eternidad. No un proceso que durará toda la eternidad. Así como el fuego de Sodoma y Gomorra se extinguió hasta que consumió a los pecadores y a esas dos ciudades impías, así también el fuego eterno de Dios en sus consecuencias, recuerden, no en su duración, que destruirá a los pecadores, arderá hasta que haya acabado a todas sus víctimas. Voy a leerle otro texto más. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Nos dice: porque si pecaremos voluntariamente, dice el apóstol, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire qué responsabilidad tenemos nosotros ante Dios. Usted está oyendo esta verdad en esta hora, pero si nosotros, si ustedes, por ejemplo, o yo que estoy escuchando esta verdad, continúo siguiendo albergando el error, si es que este fuera el caso, nosotros tenemos un problema bien grande y lo vamos a confrontar muy pronto en el día del juicio. Dice, porque si pecásemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice el versículo 27 de Hebreos 10, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué dice la Biblia? Que ese fuego, que en otros textos habla del fuego eterno, como lo dijo Jesús en Mateo 18:8 y 25:41, dice el libro de Hebreos, que es el fuego, hervor de fuego que ha de devorar, ¿a quién? A los adversarios, o sea, a los pecadores. O sea que el fuego eterno que habla Jesús durará hasta que devore a todos los pecadores.
Vamos a Primera de Tesalonicenses, o segunda diría, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 9. Repito, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice así el Señor. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿De qué? Eterna perdición, o sea, perdidos eternamente, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, los impíos van a sufrir la pena de ellos. ¿Cuál va a ser? El pago de ellos. La paga de ellos, ¿cuál va a ser? Eterna perdición. O sea, no van a existir nunca más. La Biblia enseña que los pecadores están destinados no a una vida de eterno sufrimiento, sino a una ruina eterna. O sea, nunca más existirán. Tenemos que entender bien y darle correctamente la interpretación a los textos que habla la palabra de Dios. No podemos seguir engañados. Si usted, después de escuchar estos mensajes, sigue engañado o engañada, es porque usted quiere seguir siendo engañado o engañada. Y entonces usted me preguntará, pastor, ¿y qué del fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere? Porque eso lo dice la Biblia también. Yo lo he leído y usted no lo puede negar. Quiero decirles que sí, también está en la Biblia. Vamos a leerlo. Vamos a Marcos capítulo 9, versículos 43 al 46. Apunten esos textos. Marcos 9, versículo 43 al 46. Noten cómo dice la Escritura. Estas son palabras de Jesús. Y yo sé que muchas personas dicen que estoy confundido. ¿Por qué Jesús tuvo que decir eso? Porque ahí dice claramente el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Pero tenemos que ir al original. Por eso es importante tener ese diccionario. Porque cuando usted tenga un diccionario, es igual que cuando usted está leyendo un periódico o una revista y usted encuentra una palabra que no la entiende, usted tiene que ir a un diccionario para saber qué significa esa palabra. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, dijo Jesús en Marcos 9:43, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Oigan bien, ¿ir a dónde? Al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Oh, ¿se dan cuenta? Ahí está. Clarito, dicen muchos. Clarito, ahí está el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Sigamos leyendo, versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Se da cuenta, pastor? Ahí está, ya no lea más. No lea más, esto es suficiente. Ya voy a creer ahora sí lo que me dice el pastor en mi iglesia. Pero sigamos leyendo, no se desespere, tranquilo, tranquila. Versículo 45 de Marcos 9. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Nuevamente lo repite Jesús, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Muchos dicen, ¿por qué Jesús tuvo que dejar estas palabras? Esto ha traído confusión. Dicen muchos. ¿Por qué? Yo voy a donde mis vecinos que creen en esta doctrina del infierno y me sacan estos textos. Vamos a ir por partes. ¿Por qué Cristo usó este lenguaje? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta alguna vez? Porque recuerden, Cristo estaba usando un lenguaje muy familiar para sus oyentes cuando Él dijo estas palabras. Los judíos que escucharon estas palabras de labios de Cristo estaban muy familiarizados con ellas. Jesús no les estaba hablando en chino, les estaba hablando en un lenguaje sencillo que ellos entendían. Cuando Cristo mencionó la palabra infierno, registrada en estos textos que yo acabo de citarles de Marcos 9, 43 al 46, se refería a la palabra griega gehenna. Cuando usted va al diccionario, esa palabra, usted busca la palabra infierno,
y esa palabra griega es Geena. Y Geena significa Valle del hijo de Hinón. ¿Qué significa? Valle del hijo de Hinón. También significa Geena o Valle de Jerusalén, lugar o estado de castigo también eterno o infierno. Esta palabra que usó Jesús en estos textos de Marcos 9, 43 y Marcos 9, versículo 45, en griego, Geena, viene del original hebreo Gai o Hinón, por eso se le llama el Valle de Hinón, y significa Valle del hijo de Hinón, Geena, Geinón, que era un valle en las afueras de Jerusalén, y también lleva la palabra infierno. ¿A qué se refería Cristo cuando pronunció estas palabras contenidas en estos textos de Marcos 9, 43 al 46? Acláreme eso, por favor, dicen muchos. Bueno, Jesús quiso dejar por sentado que todos los que mueren en pecado no tendrán esperanza de vida eterna. Eso es claro, nosotros lo sabemos. Les hago una pregunta. ¿Pueden los gusanos, una vez que terminan de hacer su obra en un cuerpo descompuesto, vivir para siempre en medio de las llamas? En nuestros países, antes de continuar y respondiendo estas preguntas, en nuestros países, sobre todo en los países de Latinoamérica, ustedes están familiarizados. Se acostumbra que cuando una persona muere, a los 5 o 6 años le sacan los restos. Se abre nuevamente esa tumba, sacan los huesitos de ese cadáver y los colocan en un pequeño cofre más pequeño, una cajita más pequeña, y la depositan tal vez en otro lugar donde ahí permanece por siempre. Eso se acostumbra en muchos países de Latinoamérica, en una cripta. Pero cuando ese muerto es desenterrado nuevamente, ¿está lleno ese ataúd de gusanos? Les hago yo esa pregunta. No, hermanos. Los gusanos, cuando terminan su obra de consumir el cuerpo putrefacto del que ha muerto, esos gusanos terminan muriendo después. Y entonces, ¿por qué Jesús habló del gusano que nunca muere? ¿Qué encuentran las personas cuando sacan los restos de un difunto, de un familiar, para transportarlos después a una cripta? Solamente los huesitos, el cadáver de esa persona cuando fue puesto allí, 5 años después, cuando es nuevamente abierta esa tumba para sacar los restos, solamente encuentra polvo o huesos secos. Ya no encuentran gusanos, porque ya los gusanos han muerto. Bueno, la Geena a la cual Jesús se refirió para ilustrar el lugar donde los malos serán castigados, oigan bien, era el valle de Hinnom, que estaba al sur de Jerusalén. En los tiempos antiguos, allí los paganos ofrecían sacrificios humanos al dios Moloc. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas, vayamos al Antiguo Testamento, de ahí donde viene el trasfondo de la Geena o valle de Hinnom. A ese valle estaba hablando Cristo cuando mencionó la palabra infierno, por eso para los judíos que estaban allí escuchando esas palabras, era muy familiar el lenguaje de Jesús. Ellos sabían que se estaba haciendo referencia a ese valle de Hinnom que estaba al sur de Jerusalén. Ese valle, si ustedes no lo sabían, era también, servía para depósitos de basura y para tirar animales muertos. En los tiempos bíblicos no es como ahora en estos tiempos que nosotros vivimos. En los tiempos bíblicos la basura que se depositaba en determinado lugar tenía que ser quemada. Y es por eso que ese valle constantemente estaba ardiendo. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Crónicas 33:6. Dice, escuchen bien, y pasó, o sea, el rey Manasés, que fue un rey
que cometió tantos pecados, fue el rey que gobernó allí en Jerusalén por más años, 55 años, pero este hombre, la misericordia de Dios es tan grande que este hombre al final de su vida se arrepintió. Pero antes de él arrepentirse, mire lo que este hombre llegó a hacer. Y Manasés pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¿Se dan cuenta? Ese valle, en los tiempos bíblicos antiguos, se dedicaba para ofrecer sacrificios humanos al dios Moloch. O sea, pasaban los hijos por el fuego. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¡Wow! Este hombre fue tremendo, o sea, Manasés. Estudia la historia de Manasés en Segunda de Crónicas y se va a dar cuenta que fue un rey perverso, malo. Pero Dios en su misericordia lo perdonó. Pero en los días de Cristo, cuando Jesús habló las palabras contenidas en Marcos 9, 43 al 46, este valle de Hinnom, oigan bien, en los días de Jesús ya, se había convertido en un lugar donde se quemaban los desechos de la ciudad de Jerusalén. El fuego de Hinnom continuaba ardiendo mientras hubiera alguna partícula de basura que quemar. Una vez quemado todo, el fuego se apagaba, por supuesto. Voy a citarles las palabras del diccionario bíblico. Hay un diccionario bíblico muy importante bajo el título o bajo la palabra Hinnom. Mire lo que dice el diccionario bíblico. Hinnom, un valle al oeste y al sur de Jerusalén, llamado también el valle del hijo de Hinnom. Es una cañada profunda de paredes rocallosas que pasa al sur de la puerta Jaffa y luego al este, entre el monte Sión al norte y el cerro del Mal Consejo al sur, y se une al valle de Cedrón en el este. Se llamaba Tofet, de acuerdo a Jeremías 7, 31 y 32. También se llamaba Tofet, el valle de Tofet, o sea, el valle de Hinnom, que en griego es Geena. Este fue el paraje en donde Salomón erigió lugares altos a Moloch, de acuerdo a Primera de Reyes 11:7. Y los reyes Acaz y Manasés hicieron pasar a sus hijos por el fuego. Ya lo leímos en Segunda de Crónicas 33:6. Para poner fin a esas abominaciones, el rey Josías profanó este juicio con huesos humanos y otras contaminaciones, de acuerdo a Segunda de Reyes 23:10, 13 y 14. Y fue convertido en un basurero en que eran echadas las inmundicias de la ciudad. Las piras funerarias que se supone ardían allí constantemente. Diccionario bíblico, Diccionario de la Santa Biblia, página 290, bajo la palabra Hinnom. O sea, para explicar a qué se asemejará la destrucción final de los impíos, Cristo la comparó a la combustión que se realizaba en el valle fuera de la antigua ciudad de Jerusalén. También será fuera de la nueva Jerusalén, si ustedes no lo sabían, donde los transgresores de la ley de Dios, donde todos los impíos van a recibir su castigo final. Así lo dice el libro Apocalipsis 20, versículos del 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque estuvo aquí 1000 años sin existir un solo ser humano en esta tierra. Y saldrá a engañar nuevamente a todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Todos los impíos, van a haber más impíos que los que se salven en el tiempo del fin, tristemente. Son como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa. ¿Se da cuenta? Rodearon la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde están los impíos? Fuera de la ciudad. ¿Dónde estaba el valle del hijo de Hinnom? Fuera de la ciudad de Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No dice que estarán ardiendo por toda la eternidad. Dice que los consumió. O sea, se quemaron
hasta que no quedó ni una sola partícula de ella. Y como dice el libro de Isaías y como dice el libro de Malaquías, no quedará raíz ni rama de ellos y serán cenizas bajo nuestros pies. Así como el fuego de la antigua Gehenna, después de cumplir su propósito de consumir cada partícula de basura, finalmente se extinguía, de la misma manera el fuego de la Gehenna en el día final se apagará cuando se haya completado la extinción de todos los impíos. El profeta Isaías describe al hombre como un ser mortal. ¿Sabían ustedes eso? Así lo dice Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? O sea, el hombre no va a seguir quemándose eternamente. Eso lo constituiría entonces, si así fuese el caso, lo constituiría como un ser inmortal y no mortal. ¿Y qué dice Romanos 6:23, la primera parte? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, va a morir eternamente. ¿Puede alguien imaginar que un Dios de amor dé la vida eterna a alguna de sus criaturas con el propósito de castigarla con un indescriptible sufrimiento infernal por toda la eternidad? Eso sería absurdo pensarlo. Por supuesto que no. Esta doctrina del infierno lo que hace es desfigurar el carácter de Dios. La recompensa final de todos los impíos y los transgresores de la ley de Dios es la muerte y no la vida. Así que con esto en mente, queridos hermanos, vamos a ir terminando este tema de hoy. Les prometo que lo vamos a terminar la próxima semana con el favor del Señor. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos el verdadero contexto de lo que quiso Jesús enseñar en los textos que están en Marcos 9, 43 al 46. Cristo no estaba hablando de un fuego eterno que va a durar por toda la eternidad. Estaba hablando de esa Gehenna, de ese valle de Hinnom, donde dice que el gusano no muere. ¿Por qué? Porque el gusano, cuando está consumiendo basura o cuando está consumiendo algún cadáver de un animal muerto que era arrojado comúnmente en este basurero del valle de Hinnom, termina su obra hasta que ha consumido toda esa víctima, y después el fuego consume todo y el fuego va a estar ardiendo hasta que haya consumido toda la materia. Por eso es que Cristo mencionó esa Gehenna. ¿Por qué? Porque era la costumbre de que ese fuego constantemente estaba ardiendo, porque siempre se estaba tirando depósitos de basura, allí iban a parar los animales muertos y todo era consumido constantemente por las llamas. Pero Cristo quiso usar esto a manera de enseñar una lección muy importante para nosotros hoy. ¿Cuál será esa lección? Que si nosotros somos fieles a Dios, vamos a recibir la recompensa de la vida eterna. Pero si decidimos ser infieles al Señor, o si las personas deciden ser infieles a Dios, recibirán la pena y el castigo eterno, que es el fuego eterno. O sea, ese fuego eterno en su ¿qué? En sus consecuencias, no en su duración. Recuerden eso, tengámoslo siempre presente, por favor, queridos hermanos, para que así verdaderamente nosotros podamos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a ese fuego eterno cuando venga. ¿Por qué? Porque si usted y yo obedecemos fielmente la palabra del Señor y si guardamos fielmente cada uno de sus preceptos, tendremos el privilegio de algún día recibir la corona de la vida eterna. Quiero terminar con estos textos, leyendo la palabra de Dios en el libro de Timoteo. Fíjense bien qué hermosas palabras el apóstol Pablo nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo da unas palabras muy sabias. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y nosotros deberíamos de albergar estas palabras siempre en nuestros corazones. Dice, he peleado la buena batalla, dijo Pablo. Ustedes y yo estamos involucrados en una batalla, en una guerra. ¿Contra quién? Contra Satanás y las huestes satánicas. Contra el pecado,
contra las tentaciones de Satanás. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que guardar esta bendita fe que está contenida en la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 8? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿La corona de qué? De justicia. ¿Y qué es justicia en la Biblia? Justicia es obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. Así lo dice el salmista David. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119 y el versículo 172. ¿Y qué dice Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 18? Lo contrario a justicia, ¿qué es? Injusticia, por supuesto. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, toda injusticia es ¿qué? Es pecado. Pero el que ha nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, injusticia es pecado. Y pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Entonces Pablo habla de una corona, la corona de justicia. O sea, ¿a quién Dios le va a dar esa corona cuando Cristo venga? Solo a los obedientes, solo a aquellos que guardaron sus preceptos, aquellos que guardaron su palabra. Y termina el texto diciendo, la cual me dará el juez, el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, esta corona se la dará Dios a aquellos que esperan su venida. En el día de la segunda venida de Cristo, el Señor traerá esa recompensa final, ese galardón final, que es la corona de la vida eterna. Dice el Señor, juez justo. ¿Qué es una persona justa? Que hace justicia. Si Dios es justo, ¿espera de nosotros ser justos también? ¿Que seamos justos? Por supuesto que sí. La ley de Dios es justa, santa y buena, dice Romanos 7:12. Así que Dios está preparando nuestros corazones para que aprendamos a obedecerle y así algún día podamos recibir esa corona de vida eterna. Dios no desea que ustedes y yo quien les habla seamos lanzados a ese lago de fuego y azufre que ha de devorar a Satanás y sus ángeles y a todos los impíos, que será el castigo eterno para ellos. Lo único que desea el Señor es que entreguemos nuestros corazones a Él. Hoy tú puedes tomar una decisión. Este mensaje de hoy no es un mensaje de meter miedo, no, porque si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia al Señor cada día y estamos viviendo de acuerdo a lo que está estipulado en su palabra, no tenemos por qué tenerle miedo a ese fuego, a ese lago de fuego y azufre que se encenderá cuando Cristo venga nuevamente a darle el pago a todos los impíos. No, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos ser personas felices. Y es por eso que el Señor en esta hora nos da una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De que Cristo todavía está intercediendo por ustedes y por mí en el santuario celestial. O sea, todavía esa puerta a la misericordia está abierta. Está abierta para ti, querido hermano y hermana que me escuchas, para que tú vengas a Jesús y entregues tu corazón a Cristo Jesús. Abandone la vida de pecado, abandone las cosas de este mundo y entregues tu vida completamente a Jesús. ¿De qué manera? A través del bautismo, tal vez. Las personas que se bautizan están renunciando al mundo, están muriendo al pecado y resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. El momento que escuche la voz de Dios es ahora. Mañana podrá ser demasiado tarde. Vamos a continuar con este estudio la próxima semana, Dios mediante, y así vamos a terminar esta serie tan interesante acerca de la doctrina del infierno. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Gracias porque su palabra nos aclara todas estas cosas que a veces nosotros no entendemos o que a veces nos han enseñado erróneamente muchos de nuestros pastores o líderes religiosos. Pedimos, Señor, que a través del estudio de su palabra nosotros podamos entender el mensaje para este tiempo del fin. Denos sabiduría de lo alto para verdaderamente entender de que Cristo lo único que desea de nosotros es que seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Gracias por escucharnos, sea con cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en sintonía en el día de hoy. Bendígalos grandemente, Señor, y que ellos puedan también entender
este mensaje, que sus mentes puedan haber sido aclaradas por el mensaje de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, no quiero despedirme sin antes nuevamente extenderles a cada uno de ustedes una invitación para mañana sábado. Mañana sábado a partir de las 11:15 de la mañana en adelante estamos teniendo nuestra programación en vivo aquí en nuestra iglesia del Evangelio Eterno. Ahí aparece la dirección en pantalla. Si usted está visitando nuestra ciudad de Tampa, donde nosotros transmitimos estos programas, nos encantaría que nos visitase en nuestra iglesia. Apunte la dirección. Recuerden, los cultos comenzamos todos los sábados a partir de las 9:15 de la mañana, pero salimos al aire después de las 11:15 en adelante, hora del este de los Estados Unidos. Mañana tenemos un mensaje maravilloso para la gloria de Dios, así que les invito a que nos sintonice. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.